quiero que él me cuente concretamente qué es lo que está pasando y por qué tengo tantas quejas acumuladas, obviamente, en mis redes sociales de gente que está contando esta historia. ¿Qué pasó con PAMI? ¿Qué es lo que están descontando? ¿Por qué, digamos, siguen aumentando los medicamentos? ¿Cómo estás, Rubén? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal, Nancy? Buenas tardes. Estaba escuchando atentamente la introducción y para reforzar algunas cosas que se dijeron, esto nunca pasó. Nosotros hace años que venimos monitoreando el uso de medicamentos, los precios. Nunca pasó la situación de ahora, con los aumentos de precios que se han visto, una desregulación absoluta que lo que tuvo como consecuencia es que aumentaran los medicamentos más de un 60% por sobre la inflación desde diciembre. Eso sumado a estas medidas que se vienen dando de pasar medicamentos venta bajo receta a venta libre, en el caso del PAMI, muchos medicamentos que han dejado de tener cobertura 100%. Perdón, yo quiero que me repitas este concepto porque la verdad, hoy yo lo discutía, justamente estábamos hablando de este tema en la mesa de Georgina en Telefe, y una compañera decía, bueno, siempre estuvieron mal los jubilados y el PAMI siempre fue un desastre. Ahora, yo recuerdo que celebramos todos y nos pareció espectacular, y ayer es más, me contaban la historia del momento en el cual la titular del PAMI le lleva a Alberto Fernández la idea de poner gratuita una cantidad determinada de medicamento, y lo que fue realmente aplaudida esa medida, porque obviamente era como un aumento en la jubilación literal, ¿no? Claro. Pero vos me estás diciendo, esto nunca pasó. Nunca pasó. Nunca estuvieron tan mal los jubilados. Nunca pasó. Vamos a centrarnos en el tema jubilados, pero hablando en general, nunca pasó que se dejaran de usar un 15% del total de unidades de medicamento como está pasando ahora, que son 10 millones de medicamentos menos por mes que se están usando, del cual el 40% corresponde a PAMI. Para hacer una idea, en una situación de crisis en el año 2019, Sí. cuando habían aumentado mucho los medicamentos, Exacto. En 2019, el último periodo de Macri, que también se desreguló. Es decir, el gobierno no hace nada más que desregular, después los laboratorios son los que sin control son los que se encargan de aumentar. En ese momento había una caída de un 5% en el año, ahora tenemos un 15% por mes, ¿verdad? Sí, es muchísimo. Me estás hablando de que hay, a ver, para que quede claro, Sí. Cuando vos decís que cae la venta, no estamos hablando de que cayó la venta de auto, que te quedaste con el antiguo y no te lo cambiaste, ni está cayendo la venta de zapatos o la venta de ropa. Está cayendo la venta de medicamentos recetados. Para que tengan idea, estamos hablando de medicamentos que hay un señor médico que le dijo a la persona X, tenés que tomar esto para estar mejor o para curarte. Y vos me estás diciendo que esos medicamentos están cayendo un 15% mensualmente. Exactamente. Se dice que los medicamentos son un bien de consumo inelástico. Claro. Es decir, que generalmente, aunque aumente el precio, se siguen comprando igual porque la gente los prioriza a otras cosas que tiene que comprar. Ahora se ha pasado ese momento de elasticidad, ya la gente pasó a no comprarlos cuando no tiene cobertura de la obra social, lo que implica que ya se ha privado de otras cosas. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Que también tiene que ver con la salud, con la alimentación. Ahora, Rubén, quiero que le cuentes un poco mejor, porque obviamente, digamos, hay muchos oyentes que quizás no están en la problemática. De hecho, yo, lamentablemente, fallecieron mi mamá y mi papá, así que no tengo tan cercano a alguien de PAMI al cual estar atendiendo, ¿no? Ahora, contame cuáles son los medicamentos que pasaron a ser de consumo liberado y, por ende, el PAMI antes los cubría, si estaba en una receta, y ahora ya no los cubre. Bueno. Vamos a parecer cómo es la situación. Durante los últimos 3 años del gobierno de Alberto Fernández, cada uno tendrá muchas cosas que criticar, pero como bien dijiste, había una política muy buena, virtuosa en el PAMI, donde todos nos beneficiábamos. Los pacientes, los médicos, el PAMI y la farmacia. Se pasaron de 3 millones de unidades gratuitas que se entregaban en 2018 a 12 millones en el año 2024. Es decir, que 9 de cada 10 jubilados
hasta ahora, hasta hace unos meses, 9 de cada 10 recibían algún medicamento gratuito. ¿Sí? Perdona, volver a repetirme esos números. Se pasaron de... Año 2018 había 3 millones de unidades de medicamentos que entregaba el PAMI gratuitos, es decir, al 100% de descuento. Sí. Año 2024 se había pasado a 12 millones de unidades por otra promesa de campaña que se había hecho en el gobierno anterior, por una política. Y te digo más, mira, es muy gracioso, pero este fin de semana me contaron el momento exacto donde Luana Volnovich va con la idea, o sea, Cristina le avisa a Alberto, le dice, mira, Luana tiene algo para vos, tiene una idea de cómo implementar el tema de los medicamentos gratuitos y el presidente la recibe, digamos, en la Casa de Gobierno. Claro. Me lo contaron por un detalle patético de ese momento, que fue que a la persona que estaba cercana a Alberto Fernández en ese momento, cuando Luana fue y se estaba yendo del despacho, lamentablemente Alberto Fernández dijo, qué culo que tiene. O sea, por esto me enteré de esta historia. Pero bueno, bien. Finalmente la historia, digamos, o sea, lo pudo implementar. Bien, era un plan muy bueno, como digo, era virtuoso porque se beneficiaban todos. ¿Qué se hizo? El PAMI aumentó la cantidad de medicamentos gratuitos de 3 millones a 12 millones. Exactamente. ¿Pero qué hizo? Les exigió a los laboratorios que bajaran el precio. Diciéndole, claro, como les voy a comprar más, y yo lo voy a entregar gratuito, y las farmacias van a entregar esto gratuito sin cobrar un peso. Yo se los voy a... Claro, o sea, con esa potestad fueron y negociaron el precio, obvio. Bájenme el precio. Obvio. Porque la verdad que el laboratorio se beneficiaba mucho, ¿sí? Y el paciente se beneficiaba, obviamente, porque tenía el medicamento gratuito. Ahora se está revirtiendo la cantidad de medicamentos que iban al 100%. Ya tenemos casi 900 presentaciones, 895, que bajaron del 100% al 50, 60 u 80%. Así que el jubilado ahí ya va a tener que pagar algo. ¿Sí? Perdón, de la cantidad de... No sé cuántos eran los medicamentos que se daban de manera gratuita. ¿Te acordás el número? Sí, lo que pasa es que esa es una unidad general, una medida en unidades, son 12 millones en general. Sí. Ahí no, ya sé, pero digo, por ejemplo, eran arterial, 800, por ejemplo, había 800 tipos de medicamentos, ahora hay 300, no sé, una cosa así. No, el dato es así, mira. Claro, son muchos números por ahí para tener. Hay 895 presentaciones de medicamentos, para dar el número exacto, donde habrá varias marcas de paracetamol, varias marcas de anticonvulsivante, bueno, que bajaron del 100%, es decir, entregarse gratuita, a 50, 60 u 80 descuentos. Así que el jubilado va a tener que pagar. Tiene que pagar, o sea, había 895 marcas de medicamentos que eran gratuitas 100%, y ahora no solo no le aumentan a los jubilados, sino que además les exigen que paguen el 50% o el 60% de esos medicamentos. Sí. Bueno, perfecto. ¿Cuántas unidades gratuitas están vendiendo ahora? ¿Está entregando el PAMI ahora? ¿Eso lo sabés o no? No, porque no tenemos el dato porque esto empezó este mes. Claro. Claro. Pero te doy otro más, mira, hay 1.510 presentaciones que bajaron de 100%, es decir, entrega gratuita, al 40%. Ahí tenés el paracetamol 1 gramo, paracetamol 650, así medicamentos muy vendidos. Totalmente. Anticonvulsivantes, antibióticos. Es decir, estamos hablando de 1.500 presentaciones que ya va a tener que pagar algo. Y te hago una pregunta, ¿quedó algún medicamento gratuito al 100% o sacaron todo? Sí, no, quedaron, pero... ¿Qué pasa? Hay algo más que considerar. No solo están bajando la cobertura del 100% al 40% en algunos casos, al 50%, sino que les están aumentando el precio de los medicamentos a los jubilados. O sea, ahora no tenemos una Luana Volnovich que se siente con, como titular del PAMI, que se siente con los laboratorios y les exige bajar los precios, porque como somos todos liberales y que los laboratorios pongan el precio que se le cante, entonces claro, como te aumentan el precio, ya el PAMI dice, ya no puedo pagar tanto. En vez de sentarlos y negociar el precio con los medicamentos y seguir pagándolo ellos, no, liberan el mercado, le pagan el 40, el 50%, y el resto que lo ponga el jubilado o los hijos de los jubilados o los nietos que se mueran y listo. Sí, ahí hay una sobreideologización, nosotros siempre decimos, del concepto de lo que tiene que ser la política de medicamentos,
que ya se ha demostrado en los países más liberales del mundo, no se puede dejar de regular el precio de los medicamentos porque no funcionan de acuerdo a las reglas del mercado, porque la gente no sabe lo que compra, es el médico que receta, hay publicidad que se carga a los precios, pero en Estados Unidos hubo problema con eso. Si vos lees la carta de Biden cuando todavía era candidato, que presentaba sus logros, lo primero que menciona es que había bajado el precio de los medicamentos, regulado el precio de los medicamentos. Totalmente. Totalmente. Bueno, para redondear esto que venías diciendo vos, sí. Se está haciendo todo lo contrario a lo que se hacía en la gestión de PAMI anterior. Se le está dando a los laboratorios un aumento por sobre la inflación que está haciendo hoy del 4%. Claro, porque ellos, ¿sabés qué dicen? Seguro que alegan y como nos tenían apretado los anteriores, pobrecitos nosotros, cuando los laboratorios, chicos, son la peor mierda de la historia, les puedo asegurar, digo, no hay empresa, digamos, que deteste más yo que los que justamente lucran con la salud de la gente. Yo entiendo que tienen que pagar la innovación, etcétera, pero lo que más estamos pagando es la cantidad de publicidad. Miren cualquier canal de televisión. Está lleno de publicidades para meternos droga de distinto tipo, legal, obviamente, y encima ahora gratuita, y por eso ponen la publicidad en la tele para vender cada vez más. Ahora, los laboratorios son, a ver, es una industria estratégica que emplea mucha gente, pero son empresas que quieren ganar dinero, no pueden. Básicamente. No pueden ellos decidir en su propio beneficio lo que son las políticas de medicamentos. Obviamente. Acá el gobierno no solo le consintió aumentos del 60% por sobre la inflación, sino que está permitiendo desde marzo que los medicamentos para jubilados aumenten por sobre los medicamentos porque según los laboratorios estaban atrasados con ese precio que ellos mismos habían negociado cuando tenían que entregar más medicamentos gratuitos del PAM y se beneficiaban. O sea, política de medicamentos cero, porque podrían hacer, si quieren hacer una regulación distinta, la podrían hacer, pero ni siquiera están monitoreando. No, eso queda claro. Ahora, Rubén, te hago una pregunta, porque yo hoy hablaba con una farmacéutica que me decía, es impresionante la cantidad de afiliados al PAMI que vienen con la receta, que estaban acostumbrados a que el medicamento era gratis y que ahora dicen, no, tenés que pagar tanto y dejan el medicamento. ¿Esto es así? ¿Tienen esto no contabilizado, pero por lo menos en el relato de tus colegas? Eso es así. Cuando un medicamento deja de tener cobertura al 100%, la gente no lo lleva, aunque tenga que pagar el 20%, porque estamos hablando de medicamentos para el control de la presión arterial que pueden llegar a valer el tratamiento 120.000 pesos por mes. Claro. Si tiene que pagar el 60% que antes nos pagaba o el 50% cuando nos pagaba, ¿cuánto es? A ver, en Argentina, Nancy, no se accede a los medicamentos pagándolo de su bolsillo, nadie. El 65% de la población lo hace a través de las obras sociales, incluido el PAMI, más o menos el 9-10% a través de las prepagas y el 30% a través del sistema público gratuito. No se paga el precio lleno del medicamento, siempre hay un descuento. Si ese descuento disminuye, si disminuye la gratuidad, si disminuye los planes maternos infantiles, si se pasa el medicamento de venta bajo receta a venta libre, que no tienen cobertura, como está pasando ahora, la gente no lo va a poder comprar. Y estas cifras que estamos dando, de una caída de 10 millones de unidades de medicamentos por mes, porque el año pasado se vendían 60 millones de unidades y ahora 50, va a seguir pasando, se va a agravar. Rubén, impecable. Realmente muchísimas gracias por tu testimonio. Yo quería poner en blanco sobre negro algo que realmente me pasó hoy y que me estalló, realmente empezamos a hablar de este tema y me estallaron los mensajes sobre cada uno de los oyentes, de los televidentes que están obviamente percibiendo que el medio, en este caso nosotros, estamos contando exactamente lo que les está pasando a ellos. Así que ojalá que se pueda hacer algo, urgente, porque realmente no sé cómo va a continuar esta historia. Somos un pueblo realmente súper solidario, además está a decir, y súper pacífico también, Esto también hay que decirlo. Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos, muchísimas gracias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10.